Seguimos con esta serie en la que les estamos dando un breve repaso de lo que han sido las 4 transformaciones de la vida pública de México. Decidí grabar el video junto a una fotografía que retrata la verdadera esencia de la Revolución Mexicana, de un alzamiento popular que transformó de raíz a nuestro México. Fue la primera revolución social del siglo XX. Esta fotografía fue tomada un 14 de diciembre de 1914 en la Ciudad de México. Es la entrada triunfal del Ejército del Pueblo. Y me van a decir ustedes si no lo es. Cuando en la vanguardia, fíjense quién viene. Lucio Blanco, campesino, magonista, antireeleccionista. Buenita, nuestro granito de oro. El general más joven de la revolución, sinaloense, universitario, Rafael Buelna Tenoria, te llevamos aquí en el corazón, caramba. Tomás Urbina, de oficio ladrillero, de origen campesino, compadre de Pancho Villa y uno de los personajes claves para tantos triunfos de la División del Norte. Enseguida, el Atila del Sur, Emiliano Zapata. Caramba, ¿puede usted mencionar la Revolución Mexicana sin pensar en él? No creo. Pancho Villa, la esencia de la revolución, caramba. Y por supuesto otro sinaloense, Rodolfo Fierro, de oficio ferrocarrilero, el general más sanguinario de la División del Norte. Esta revolución social fue encabezada por don Francisco Ignacio Madero, el apóstol de la democracia, y se presentó ante el pueblo de México como la única salida a más de 3 décadas de un régimen dictatorial a cargo del tirano, el general Porfirio Díaz, cuyos postulados de orden y progreso mantuvieron oprimidos y sumidos en la miseria y la marginación a la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Tuvo sus antecedentes más inmediatos en el magonismo, por supuesto, pero también en las huelgas de los mineros en Cananea, Sonora, y las de los textileros en Río Blanco, Veracruz, en las guerras de castas donde se intentó exterminar a los pueblos yaquis y mayos en Sonora y a los pueblos mayas en Yucatán, pero sobre todo en el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 1910, que a su vez generaron la coyuntura que buscaba el pueblo de México para convertirse en el sujeto histórico revolucionario y tomar en sus manos su propio destino. El fraude electoral obligó a Madero, ya convertido en dirigente nacional, a promulgar el Plan de San Luis, con el llamado que hizo al pueblo de México a levantarse en armas un 20 de noviembre de ese mismo año, 1910, contra el gobierno despótico del general Porfirio Díaz. Pancho Madero, como así lo llamaban sus amigos, buscaba una revolución política cuyos cambios trascendentales de la vida pública debían darse a través de las instituciones y de forma paulatina. El pueblo, en cambio, demandaba una revolución popular con la que se alcanzara una transformación profunda que pusiera fin a las estructuras de dominación. Revolución popular que se gestó gracias al respaldo que encontró una consigna contenida en el propio Plan de San Luis, donde se hacía un llamado a resarcir el daño ocasionado a los dueños originarios de las tierras que les fueron despojadas por los terratenientes y oligarcas del régimen porfirista, debido al mal uso que se le dio a la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, vigente desde el año 1894, 25 de marzo de 1894, siendo toda justa, dice Madero, restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos
y se les exigirá a los que adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Los agravios acumulados y la esclavitud moderna que se vivía durante el porfirismo, sobre todo en el campo, donde residía más del 70% de la población, encontraron una voz en sus demandas de justicia y desencadenaron una insurrección, mayormente agraria, que en pocos meses obligó al tirano a renunciar a la presidencia y abandonar el país por la puerta chica, señores. La revolución no culminó con la dimisión de Porfirio Díaz. Posterior a la llegada a la presidencia de Madero, estalló una resistencia contra el usurpador Victoriano Huerta. Después vino una guerra civil entre los ejércitos convencionistas y constitucionalistas, que derivó en una nueva constitución, la Constitución de 1917, cuya promulgación no puso fin a este proceso histórico, pues la constante fragmentación entre las distintas facciones acabó con la vida de los principales caudillos y corrompió al grupo vencedor, prolongando las transformaciones hasta la segunda parte de la década de los años 30, con el cardenismo, donde finalmente se dio cumplimiento a los derechos sociales incorporados en el texto constitucional. Finalmente se hizo justicia al pueblo de México. Estos derechos sociales, que se encuentran principalmente en los artículos 3, 27 y 123, fueron los cimientos, fueron el contenido que cimentó el nuevo pacto social, que convierte al Estado en rector y garante de los derechos en materia educativa, en materia agraria y en materia laboral. La Revolución Mexicana fue un proceso que tuvo muchos dirigentes, muchas facciones, muchas revoluciones dentro de una sola. Fue una revolución que cambió en buena medida las estructuras económicas, políticas, sociales, jurídicas y culturales del país y dio paso a un nuevo Estado y a un renovado pacto social del que emergió el México del siglo XX. Esta es la tercera transformación. Pero no olvidemos, el principal actor, el sujeto histórico de la revolución, fue el pueblo de México, que así como aprovechó esa coyuntura favorable en 1910 para poner fin al porfiriato, ha logrado, tras 37 años de retrocesos, producto de un modelo socioeconómico neoliberal, o mejor dicho, neoporfirista, que antepone el aumento de la tasa de ganancia a la vida de las personas, pudo generar una ruptura con el tiempo continuo, como lo llama Walter Benjamin, e implantar a partir del 1 de julio de 2018 un nuevo régimen, la cuarta transformación. Esta revolución que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador también es de largo aliento. Es una transformación de gran profundidad que nos tomará tiempo, porque en ello implica desmontar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del régimen neoliberal y a la misma vez cimentar nuevas estructuras del Estado. Los cambios generarán las nuevas condiciones con las que finalmente coexistan democracia con justicia, donde haya crecimiento y progreso y a la misma vez bienestar, caramba, y donde todas y todos, por el hecho de vivir en este país, podamos gozar de una vida digna, del buen vivir.